Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas. Vamos a resolver un ejercicio en este momento. Fíjense, yo no estoy eh, utilizando ningún tipo de papel milimetrado, pero vamos a poder de manera efectiva realizar la gráfica. ¿Qué vamos a hacer? Observamos inicialmente la tabla, ¿no? Me dan dos variables que es distancia y tiempo. Generalmente habíamos indicado que el orden de esta tabla me indica mucho, ¿no? Generalmente la primera, en este caso la distancia, es la variable independiente. Entonces vamos a colocar acá variable dependiente, más bien, ¿no? Y la que está después es la variable independiente. En este caso vendría a ser el tiempo, variable independiente. Listo, tenemos identificados esos dos valores. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, estamos ubicando ya el eje de referencia. ¿Por qué es muy importante este tipo de definiciones iniciales? Porque generalmente la variable independiente está sobre el eje X. Entonces, quien tendría que estar en este valor es prácticamente el tiempo, ¿no? Su unidad de referencia en mi tabla, segundos. Y en el eje Y está generalmente la variable dependiente. Entonces yo voy a colocar acá la distancia, que es en metros en este caso, ¿no? Fíjense mis ejes de referencia. El eje X está con separaciones aproximadamente cada medio centímetro. Y estas separaciones me van a ayudar a referirme a los valores que voy a tomar o que va a tomar en este caso. En sus cuadernos posiblemente sean cuadraditos, ¿no? Yo voy a tomar entonces dos rayitas para una referencia. Acá voy a colocar la primera, 1, después voy a hacer la segunda, la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, 11, 12 y 13. Fíjense los valores que me da y entre qué valores oscila más bien el tiempo es entre 0 y 12. Entonces voy a empezar. 0 está acá, no me afecta ahí. Coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta mi último valor, que en este caso sería 12, ¿no? Hago lo mismo para el otro eje, en este caso el eje Y. Veo mis valores son 20, 40 hasta 100. Entonces, si yo quisiera dividir, tendrían que existir mínimamente 10 divisiones. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 y finalmente 10. Entonces, como son 10 divisiones, a cada división de estos dos cuadritos lo voy a colocar un valor de 10 en 10. Entonces, para ser más práctico, estaría colocando acá 10, 20, 30, 40, 50, 60 y así hasta llegar a 100, que sería su valor máximo. Exactamente en el borde, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, como tengo los dos valores referenciales, acá tengo la distancia y acá tengo el tiempo, voy a trabajar con esos dos valores. Entonces, voy a tomar desde el valor más pequeño y voy a hacer una proyección.
¿A qué me refiero cuando hablo con proyección? Voy a llevar una línea paralela para que pueda de alguna manera encontrarse con otra. ¿Ya? Veamos. Agarro entonces inicialmente mis valores del tiempo, la variable independiente. Entonces agarro mi regla. Voy a girar mi regla. Voy a girarla hasta que dé 90. En este caso 90, ¿no? Y voy a hacer la traslación de estos valores hasta cierto punto que va a ser el punto máximo tal vez de encuentro y el infinito. ¿Ya? Voy a borrar primero estas líneas. Ya. Listo. Entonces voy a mi tabla. El primer valor es 0. Entonces en 0 no hago nada, es prácticamente el inicio. Después dice a 3. Entonces voy a llevar mi reglita al punto 3 sobre el punto 3 y voy a proyectarlo hasta el infinito prácticamente. En este caso mi infinito, mi punto máximo sería cercano al punto 100 del otro valor, ¿no? Estoy proyectando de esa manera. Listo. Hago lo mismo para el siguiente valor. El siguiente valor en este caso es 6. Entonces muevo mi reglita hasta el punto 6. Que choque exactamente con ese punto y marco, ¿no? El siguiente valor es 9. Agarro 9 y con la misma inclinación, fíjense, 90 está en la regla. Voy a hacer coincidir. Listo. Estoy en 9, me falta finalmente el valor de 12. El valor de 12. Para 12 voy a ver el tamaño importante. Voy a proyectar, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Voy a girar la regla hasta que sea prácticamente en 0. Lo mismo para la variable dependiente, en este caso distancia. El primer valor era en el punto inicial, me imagino que diferente en el tiempo, porque en el tiempo era 0, entonces acá es 20. Vamos a partir 20. Esta va a ser la referencia, 20. 20, lo dejamos ahí. Y el siguiente punto es 40. Hago la misma situación. 40. En este caso se encuentra con 3. Hasta ahí, ¿no? Y el siguiente punto es 60. Traslado esto a 60. 60 y hasta el punto de el 6. Hasta ahí. El siguiente punto es 80. Hasta 80 y el punto es 9. Entonces hasta el tercero. Hasta ahí. Finalmente el último punto es 100, que tiene que coincidir con el último trazo que hemos hecho, o sea 12. Hasta ahí. Listo, vamos a eliminar la regla por un momento. Fíjense, hemos logrado enlazar en algunos puntos esto. Vamos a marcarnos con otro color cuáles han sido los puntos de enlace y de eso me sirve para referencia a la tabla. Fíjense, 0 y 20
voy a 0 y 20. Este va a ser mi primer punto, ¿no? Después voy a 43, o sea, este 3 con el 40 se encuentran acá. Después seguimos con 60 y el 6. 60 acá y 6. Después tengo 89, 80 y el punto 9. Y finalmente 100 y el punto 12. Esa sería la gráfica que tenemos para completar. Voy a utilizar mi reglita para ver si es que tiene un comportamiento uniforme. Entonces, si es así, vamos a generar esta gráfica. A ver, estamos tratando de mover la reglita y hacemos coincidir esos puntos. Fíjense si se puede. Voy a marcar con otro color, en este caso rojo, y marcamos la línea, ¿no? Listo. Ahí tendríamos la gráfica que debe coincidir con esos puntos y prácticamente es el valor. ¿Qué gráfica es esta? La gráfica, vamos a nombrarla acá, gráfica. Siempre va adelante la variable dependiente, o sea, sería distancia versus tiempo. Tiempo es la variable independiente. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto, no? Al observar la gráfica vemos que existe un ascenso considerable. O sea, mientras más grande es el tiempo, más grande también es la distancia. Entonces, bajo esta gráfica podemos concluir que el cuerpo, en este caso vamos a escribir con otro color, el cuerpo con una velocidad constante. ¿Por qué estamos indicando esto? Porque en nuestra ecuación de referencia nos dice que está acá la distancia que depende del tiempo y el tiempo obviamente independiente, pero hay una variable que está al medio de ellas y que está prácticamente en proporción al tiempo y a la distancia recorrida. Y esto mientras aumenta el tiempo, la distancia recorrida también aumenta. ¿Cómo están? Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2. En este ejercicio número 2 nos plantea una nueva variable, en este caso la velocidad y el tiempo. Ambas dependen de una misma ecuación que habíamos analizado en el anterior ejercicio. Está presente la distancia, pero en este caso no la estamos tomando en cuenta, la velocidad y el tiempo. Ya sabemos que el tiempo sí es una variable independiente, ¿no? Y la velocidad vendría a ser la variable dependiente. Entonces, esto nos serviría de referencia para poder tomar en cuenta cuál va a ser la ubicación en los ejes. Habíamos dicho que en el eje X está la variable independiente. En este caso vendría a ser el tiempo en segundos, ¿no? Y la variable dependiente está en el eje Y. Por lo tanto,
la velocidad en metros sobre segundo. Listo. Ya tenemos la ubicación en la gráfica y necesitamos ahora trasladar nuestros valores. Vamos a observar en el primer caso, en el tiempo, cuál es el intervalo de valores que tiene, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25. El intervalo, si observarán, es más o menos constante. Prácticamente cada 5 segundos tenemos una medición. Entonces, lo que podemos hacer es dividir en partes iguales nuestro eje X, ¿no? Y tomando en cuenta el espacio que tenemos, vamos a marcar cada 3 rayitas. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Y vamos a marcar, ¿no? Estamos desde el 0, la primera rayita sería 5, la segunda sería 10, la próxima es 15, la próxima 20 y estaríamos terminando con 25. Hacemos lo propio para la otra variable, velocidad. Pero observamos, es 10, 30, 40, se repite 40 y finalmente 50. El intervalo no es constante en este caso, pero sí tenemos un mínimo y un máximo. El mínimo es 10 en este caso y el máximo 50. Tendríamos que igual partir de intervalos similares. Vamos a dejarlo también en 3 rayitas. Fíjense, 3, otros 3, 3, 3, 3, 3. Y vamos a colocar los valores desde el 0. Estamos acá con 0. Este vendría a ser 10. Este no es 30, vendría a ser 20, porque estamos haciendo intervalos idénticos, ¿no? Este es 30, este vendría a ser 40 y este finalmente 50, que es nuestro intervalo máximo. Tenemos ahora sí marcados esos intervalos. Lo que necesitamos ahora es enlazar o hacer coincidir los valores de la gráfica. Vamos a utilizar nuestra regla. En este caso vamos a hacer a la inversa que hicimos en el anterior ejercicio. Fíjense, vamos a colocar el valor 10 y lo vamos a proyectar hasta el infinito. 20 no tenemos referencia, entonces pasamos a 30. Y 40 si tenemos inclusive 2 referencias, entonces es importante que la línea esté hasta el infinito, hasta el máximo de la gráfica, ¿no? Y tenemos finalmente a 50. Vamos a identificar acá. Tenemos la regla. Ahora sí. Listo. Giramos la regla entonces. Hasta ahí sería 90. Vamos a hacer enlazar ahora los puntos, ¿no? Teníamos 10 con 5. Trasladamos a 5 y la primera línea es 10, entonces vamos a enlazar esos dos puntos.
allí. El segundo punto es 30 con 10. Enlazamos a 10 y proyectamos hasta los 30. Listo. Seguimos, el tercero es 40 con 15. Entonces llevamos a 15 y proyectamos hasta la tercera línea, que es 40. Lo mismo para 20, que es 20 con 40. Entonces 20 con la línea de 40. Finalmente nos dice 50 con 25. Trasladamos nuestra regla hasta 25 y lo llevamos hasta 50. Listo. Por el momento no necesitamos la regla, pero sí vamos a marcar con otro diferente color los puntos. Fíjense, 5 y 10. Tenemos 5 y 10, este punto. Seguimos con 10 y 30. 10, 30. Vendrían a ser este punto. 40 y 15. 40 y 15. Y 20 y 15. Y 40 otra vez. Finalmente, 50 y 25. 50 y 25. Por lo que observamos en la gráfica, parcialmente este objeto va a tener un comportamiento muy diferente al anterior. Vamos a marcar entonces nuestra gráfica, lo vamos a marcar con color verde. Entonces agarramos la regla, vamos a girar un poquito para hacer enlazar desde el primer punto de referencia. En este caso, para tomarlo en cuenta el 0, tendríamos que tener un valor aproximado. Entonces, de donde vamos a empezar nuestra gráfica es desde el valor menor conocido, o sea, desde 10. Empezamos de 10 a 20, entonces unimos, ¿no? Ahí. Giramos un poquito la regla porque el comportamiento no ha sido el mismo. De 30 a 40 sube en esa dirección. Y en 40 se mantiene constante. Ahí nos hemos pasado un poquito. Vamos a borrar. Ahí. Y finalmente en 50 tenemos ese comportamiento. Entonces mi gráfica es de esa manera. Fíjense, a diferencia del primer gráfico, en este caso no tenemos prácticamente un trazo uniforme, tampoco es una línea constante. Entonces, en mi conclusión, yo debo colocar este tipo de comportamiento que he observado, ¿no? Entonces, ¿cómo la voy a llamar a esta gráfica? Habíamos dicho gráfica, no se olviden. Siempre está primero el que está en el eje Y, o sea, velocidad versus el eje X, tiempo. Listo. Ya tenemos el nombre de la gráfica y ahora necesitamos completar la conclusión. Entonces concluimos, ¿no? La gráfica nos indica que en el lapso de 10 a 30, que en el lapso de 10 a 30 metros por segundo, cambia su velocidad. En los primeros 10 segundos.
10 segundos, ¿no? Lograr 40 metros por segundo. Vamos a borrar esto más bien. Le vamos a poner al segundo 15. Después, ya que son dos intervalos, mantiene su velocidad. Ha mantenido su velocidad en 40 que hemos visto durante 5 segundos. 5 segundos. Coma. Para subir hasta 50, ¿no? 50 metros por segundo en los últimos segundos. En los últimos en los últimos 5 segundos. Listo. Eso es lo que hemos visto. Tendríamos que detallarlo paso por paso. Hemos empezado en este caso por la velocidad en la conclusión, porque es lo que más varía. El tiempo es una referencia generalmente de intervalos, pero lo que más se ha modificado es esta velocidad que observamos acá. Entonces, eso sería todo en este ejercicio. Nos vemos. Número 3. Tenemos otros datos que nos dicen velocidad, tiempo. Entonces, inicialmente vamos a identificar, habíamos dicho que estamos trabajando con esta ecuación, que es distancia es igual a velocidad por el tiempo. De donde sabemos que el tiempo es la variable independiente, eso por defecto, ¿no? Donde existe tiempo, tiempo es una variable independiente. ¿Qué más? En este caso no es distancia, es velocidad. Y velocidad es la variable dependiente. Listo. Ya tenemos identificado. Entonces recordemos sobre el eje X tenemos la variable independiente, o sea, en este caso tiempo en segundos. Y sobre el eje Y tenemos velocidad. Esto en metros sobre segundo. Listo. Observamos ahora sí nuestros datos. Ya tenemos la ubicación inicial de la gráfica. Y vemos en el tiempo inicialmente 2, 4, 6, 8, 10 son intervalos de 2 en 2. Entonces aproximadamente tendríamos que separar en 2 partes de intervalo. Entonces creo que me alcanza exactamente la gráfica. Vamos a marcarnos, ¿no? Cada 2 cuadritos 1. Tengo ahí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y llegamos, ¿no? Estoy marcando, entonces voy a colocar acá, este sería 1, este vendría a ser 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y finalmente 10. Ahí ya tengo los intervalos y los valores, en este caso para el tiempo. Mi valor máximo es 10. Observo el otro valor, que es velocidad. Estamos oscilando desde los 2 hasta los 4. Esto también debemos aclarar en este caso, ¿no? No necesariamente el intervalo máximo está al final, como en tiempo. Fíjense, el intervalo máximo en este caso está al medio, que es 4. Entonces yo debo observar esto en mi tabla constantemente, ¿no? ¿Cuál es mi intervalo máximo? Si identifico, voy a poder hacer una referencia más próxima en mi gráfica. Entonces, en este caso, el intervalo máximo es 4. Voy a marcarme cada 3. 1, 2, 3, 4. Me alcanza para un quinto más inclusive, pero yo estoy marcándolo. Entonces voy a marcar de 1 en 1. Este vendría a ser 1, 2, 3, 4 y finalmente 5. Voy a volver a utilizar mi regla, pero voy a cambiar en este caso el trazo. Voy a utilizar verde. Voy a mi regla, ¿no? Voy a llevar entonces los trazos, en este caso, empezando del tiempo. Habíamos hecho el anterior ejercicio empezando de la velocidad, en este caso vamos a empezar del tiempo. Vamos a nivelar a los 90 grados y empezamos, ¿no? Sobre la línea del 2 voy a marcar hasta el infinito. Estoy en 2. El siguiente intervalo, los intervalos, hemos empezado con el 2, seguimos con la misma inclinación, vamos a llevar hasta el 4. Estamos ahí y marcamos. Vamos a 6. Seguimos en 8. Y finalmente tenemos el último valor con 10. Listo. Giramos entonces nuestra reglita. Vamos a llevarlo hasta 0. Ahora tenemos que igualar con los valores que tenemos en el eje Y. Para el eje Y empezamos con el valor de 2, ¿no? 2 con 2, entonces tenemos la línea inicial que es 2 con el primer 2. Estamos aquí. Listo. Listo. El siguiente intervalo es 4 con 4. Saltamos entonces a 4. Ya estamos en 4. El siguiente intervalo es nuevamente 4, pero ahora con 6. Seguimos en el mismo intervalo. Y al siguiente intervalo es 2 con 8. Bajamos a 2. Y tendríamos que marcarlo hasta 8. Acá hay una prolongación que puede hacerme confundir con el último valor, pero lo vamos a
subsanar comparando en un momento. Hasta 8 y 0,10, ¿no? Prácticamente no sería necesario remarcar, pero para referencia lo vamos a hacer. Listo, ya tengo mi referencia. Por el momento dejamos la reglita y ahora sí vamos a comparar puntos. Dice 2 con 2. 2 con 2. Entonces 2 en Y con 2 en X. Ahí. Dice 4 con 4. 4 en Y. Aquí estamos. Con 4 en X. Entonces sería 4 con 4. Ahí. Seguimos. Es 4 con 6 ahora. Seguimos en la línea del 4, pero vamos desde el punto 6. 4 con 6. Allí. Seguimos con 2 y 8, dice. Bajamos entonces al 2. Y vamos a la línea del 8. Acá. Y finalmente 0 con 10. 0 está en este punto. Y lo alineamos a 10, que vendría a ser acá. Ese es el comportamiento de nuestra gráfica. Necesitamos unir estas líneas y lo vamos a hacer con este color. Volvemos a la regla. Como no empezó de 0, vamos a empezar desde el 2, que es nuestro primer punto de referencia. 2 sube hasta 4, dice. Listo. Después en 4 se mantiene. Entonces en 4 se mantiene. Y finalmente de 4 baja a 2 en el tiempo número 3, bueno, en el tercer tiempo, en el cuarto tiempo, que estaría bajando hasta 8. De 4 a 2 entonces. Y va en un proceso similar de 2 a 0. Listo, esa sería la gráfica de nuestro ejercicio. ¿Qué observamos ahí? En conclusiones podemos colocar conclusiones. Si no quiero colocar prácticamente los tiempos, coloco en un intervalo de 2 segundos allí estoy dando por hecho que empiezan de 2, 4, 6, 8, 10. La velocidad, vamos a colocar acá la velocidad, cambia desde 2 a 4 metros por segundo. Coma, ¿no? Manteniendo, porque estamos viendo que se ha mantenido en un intervalo de 2 segundos. Constante. Y si se está manteniendo, vamos a indicar, ¿no? 2 segundos. Coma. Vemos de 4 ha descendido a 2. Para descender hasta 0 metros por segundo, y sería todo.
porque ha bajado de este 4 hasta 2 y hemos dado a entender que ha subido, ha bajado cada intervalo hasta 0 metros por segundo. Colocaremos acá en 10 segundos. Pondrémoslo así. Totales. Listo, con eso habríamos acabado el tercer ejercicio